Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Minerva Cobos y tengo el gran honor de presentar esta reunión en nombre del Colegio de Veracruz. Les doy la más cordial bienvenida a este interesante foro. Saludo especialmente al rector del Colegio de Veracruz, al doctor Eugenio Vázquez. Saludo a nuestras participantes y, por supuesto, los saludo a todas y a todos. Es un verdadero placer, repito, hablar de un tema que nos ocupa y nos preocupa hoy en este siglo XXI, en el cual nos estamos preocupando por la educación. Y en ese tenor vamos a platicar sobre la internacionalización de la educación y las redes académicas. Para ello, el Colegio de Veracruz se engalana con distinguidas personalidades desde diferentes partes del mundo. En primer lugar, me voy a permitir presentar a la doctora Noris Marcano Navas. Ella nos va a hablar sobre los grupos de investigación GRIEC, Colciencias de Colombia. Bien, para ello me permito leer una síntesis curricular de la doctora Noris, a quien saludo afectuosamente. Es doctora en educación ambiental, es máster en educación, su currículo profesional en ciencias sociales, mención, historia, profesor titular a dedicación exclusiva, jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental, Instituto Pedagógico de Caracas, donde se desempeñó como docente adscrita al Departamento de Pedagogía en la Cátedra de Educación Integral, profesora del doctorado en Educación Ambiental, coordinadora y profesora de posgrado, procesos didácticos en la UPEL-IPC, nivel internacional. Se desempeñó como asesora académica e investigadora en la Oficina de Desarrollo Académico de las Unidades Tecnológicas de Santander. Investigadora adscrita al Grupo GRIEC Colciencias Colombia. Experiencia comprobada en asesoramiento académico curricular, para el aseguramiento de la educación superior, creación de registros de programas académicos y renovación de registros calificados. Asesora para la acreditación de alta calidad en la educación superior, conferencista, tallerista y formadora de formadores. Adelante, doctora Doris. Gracias, muchas gracias. La conferencia o mi intervención hace referencia a la internacionalización de la educación superior en Colombia en tiempo de COVID-19. Si son tan amables, por favor, para mostrar la presentación PowerPoint. Bien, entonces allí tienen mis datos para cualquier contacto que deseen realizar. Tienen número telefónico y estamos a la orden para cualquier, digamos, asesoría o acompañamiento en términos de proyectos investigativos, etc. Entonces comenzamos a hablar un poco sobre la internacionalización de la educación superior, una oportunidad en tiempo de COVID-19, y en principio debemos ubicarnos en un contexto, avancemos, en un contexto mundial que está caracterizado, digamos, avanzamos, por favor, que está caracterizado por sus condiciones transfronterizas. Es un mundo que está permanentemente interconectado, pero que también, como lo señala Morín, es un mundo en permanente incertidumbre, impredecible. Nosotros nos movemos en una realidad compleja y permanentemente cambiante. De hecho, hoy
estamos viviendo una situación a escala mundial, es la presencia de una pandemia con la que menos contábamos en el camino, ¿verdad? Entonces, estos casos imponderables y las situaciones impredecibles hace que nosotros tengamos que profundizar en los avances de la ciencia, el conocimiento, la tecnología, en la innovación educativa, porque en realidad se constituye en grandes retos y desafíos que los docentes y sobre todo particularmente desde la educación terciaria o educación superior, nosotros debemos resolver. Entonces, la presentación de hoy hace referencia a una investigación que realicé a propósito de la presencia de la pandemia y cómo afecta el proceso de internacionalización de la educación superior. Particularmente la contextualicé en Colombia, partiendo de mi experiencia como autora del proyecto de internacionalización para la internacionalización de todas las áreas de las unidades tecnológicas de Santander. Entonces, a partir de esa experiencia, me pregunté cómo estará afectando la pandemia a los procesos de internacionalización de la educación superior. Pero en principio es muy importante que nos acerquemos, nos aproximemos al concepto de internacionalización. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la internacionalización de la educación superior? Yo, dentro de todos los materiales que he revisado, escogí el material del profesor Hans de Witt, que es el director de la unidad de estudios internacionales, de internacionalización del Colegio de Boston. Y también seleccioné una definición que nos la facilita la profesora Jocelyn Gacel Ávila, que es paisana de ustedes. Y en realidad la profesora Gacel Ávila se ha constituido en un referente mundial en términos de lo que es la internacionalización y los estudios e investigaciones en esta área. Fíjense que Hans de Witt nos dice que es un proceso intencional, es decir, un proceso que debemos planear con la intención de integrar a los grupos socioculturales en términos globales y que a su vez debemos promover a través de la integración de nuestros pares académicos de la educación superior, promover la calidad de la educación y la investigación. Es decir, la internacionalización de la educación superior es más un medio que un fin. Un medio porque nos va a permitir integrar a los grupos, incluir, porque hacia allá debemos avanzar, hacia la inclusión social de los diferentes grupos socioculturales y cómo entre todos a través de un proceso académico, científico, productivo en términos de investigación, podemos aportar a los objetivos del desarrollo sostenible del 2015, que se establecieron en el 2015 a través de la Agenda 2030, pero también cómo podemos avanzar en otras áreas estratégicas como por ejemplo la realización de eventos académicos o cómo podemos avanzar en términos de productividad investigativa. Es decir, cómo ese proceso puede enriquecer las funciones sustantivas de la universidad. Es decir, la docencia, la extensión y la investigación. ¿Para qué? Bueno, porque finalmente nosotros necesitamos formar ciudadanos globales, responsables, humanistas y solidarios, tal como lo plantea nuestra colega Gacel Ávila. ¿Avanzamos? Es muy importante que nosotros
cuando hablemos de internacionalización de la educación superior, nos ubiquemos en que es una cultura que debe transversalizar todos los estamentos internos institucionales, pero también las políticas públicas. Es decir, la internacionalización ha venido evolucionando porque desde la década de los 80 era algo como muy fragmentado, pero a partir del año 2000 ya ha tomado auge y se ha constituido en uno de los indicadores fundamentales cuando hablamos en términos de educación de alta calidad y sobre todo cuando queremos apuntar hacia el logro de la renovación de nuestros registros académicos y queremos apuntar hacia la acreditación de nuestras instituciones, ya sea acreditación nacional o ya sea logro de acreditaciones internacionales, que evidentemente el proceso de internacionalización se constituye en una ventaja enorme porque si la institución se propone avanzar hacia la calidad y hacia el logro de la acreditación, uno de los principales indicadores será promover precisamente la internacionalización, al tiempo que tiene otras ventajas como el reconocimiento académico de la institución, hacer más atractiva la oferta académica, aumentar y cualificar el intercambio de conocimientos, de investigación, la transferencia tecnológica, en fin. Entonces, es muy importante que nosotros nos ubiquemos en que debe ser una cultura institucional, que debe permear desde los estamentos o el nivel gerencial, pasando por el personal administrativo, docente y los estudiantes. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una diferenciación entre internacionalización y transnacionalización. Cuando nosotros hablamos de transnacionalización, nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a finalidades distintas, aquellas universidades que tienen, por ejemplo, extensiones en otros países, por ejemplo, o que tienen fines económicos, por ejemplo, ¿verdad?, creando universidades. En este caso nos estamos refiriendo en términos estrictamente académicos y sobre todo orientados al mejoramiento de la calidad educativa y a posicionar a la institución en términos competitivos a escala nacional y global. Entonces es muy importante que nosotros estemos claros de qué estamos hablando cuando nos referimos a la internacionalización. Avanzamos, por favor. Bien. Nosotros nos encontramos en un contexto bastante complejo. Tenemos situaciones problemáticas actuales que afectan los procesos de internacionalización. Uno de ellos, por ejemplo, es la política de Estados Unidos en este momento, con una política antiglobal, anti-inmigración. Eso trae muchísimos inconvenientes, barreras en términos de las visas, por ejemplo, cómo los estudiantes hacen y los docentes logran la movilidad física, ¿no? Me refiero a la física porque tenemos dos modalidades dentro de la internacionalización. Nosotros podemos internacionalizar la institución desde casa y también podemos internacionalizar a través de la movilidad física. La movilidad física incluye a los estudiantes y también incluye a los docentes y al personal administrativo, por supuesto, y directivo, pero fundamentalmente se hace énfasis en los estudiantes y los docentes. Sin embargo, estas trabas migratorias se han constituido en barreras realmente, en obstáculos que no permiten avanzar a la velocidad que se quisiera, ¿no?, que uno quisiera. Los recortes presupuestarios realizados también dentro de las políticas de Trump han afectado los logros en términos de investigación
y en calidad, en general, en el impacto de la calidad investigativa. Las consecuencias del Brexit, en general, también podrían ser el comienzo del declive del inglés como el idioma fundamental en términos de internacionalización. Y también tenemos actualmente el aumento de prevalencia gradual de la educación superior en Asia y sus repercusiones, ¿verdad?, en términos del aprendizaje en línea, del manejo de idiomas, la internacionalización del currículo. Asia está avanzando a grandes pasos, pasos vertiginosos, que todo indica que ya el inglés va a dejar de tener esta relevancia, es lo que se avisora y lo que dicen los autores, esta relevancia en términos de lo que es el mundo científico y académico en general, y entonces ya vamos a necesitar no solo el manejo del inglés, sino de otros idiomas para posicionar nuestros productos investigativos y académicos en general. ¿Adelantamos? ¿Avanzamos? Bien, tenemos múltiples barreras. La profesora Gacel Ávila nos plantea en un estudio que denominó Internacionalización de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, un balance que fue realizado desde la Universidad de Guadalajara y editado publicado por la UNESCO. Allí se resumen los principales obstáculos institucionales para la internacionalización. Cuando me refiero a lo institucional, estoy haciendo referencia a cada una de las universidades e instituciones de la educación superior. Y dentro de esos principales obstáculos se encuentra, por ejemplo, en primer lugar, la falta de financiamiento, un financiamiento insuficiente para promover la internacionalización en todas sus áreas, la falta del dominio de idiomas, particularmente del inglés, la información insuficiente sobre las oportunidades internacionales de estudios o de intercambios académicos, si estamos hablando de los docentes, y la falta de estrategia o un plan para guiar el proceso. Y en ese sentido es muy importante que las instituciones tengan claro y ya vayan enfocando el camino hacia la creación, ¿verdad?, de unidades de relaciones interinstitucionales e internacionales. Son fundamentales porque ellas son las que van a promover dentro de lo que es digamos, la organización institucional, serán las encargadas de promover estos intercambios, de ubicar estas informaciones que son de relevancia creciente tanto para los estudiantes como para los docentes. En términos, digamos, externos a las instituciones, ya ubicados en un contexto más amplio, igual nos conseguimos que el primer obstáculo sigue siendo el limitado financiamiento público para internacionalizar la educación superior, entre otras dificultades, ¿verdad? Como conseguir, por ejemplo, socios extranjeros con los cuales se puede intercambiar, hacer convenios de titulaciones conjuntas o doble titulación, por ejemplo, y realizar otras actividades. Más adelante vamos a ver cuáles son estas áreas estratégicas de la internacionalización. ¿Avanzamos, por favor? Bien, entonces estamos ubicados en Colombia. El artículo, la investigación que realicé particularmente fue, digamos, contextualizada en Colombia, y para este país la internacionalización, que ha venido tomando un auge muy interesante, países como México, Colombia y Brasil se ubican como en los estudios como los primeros países que en Latinoamérica se han preocupado y han evidenciado avances representativos, significativos en términos de internacionalización. Para Colombia es un proceso que promueve y consolida la articulación de las instituciones de educación superior con sus pares académicos en diferentes lugares del mundo, con la finalidad de internacionalizar
e interculturalizar las funciones sustantivas, la docencia, la extensión y la investigación. ¿Cómo desarrolla Colombia la internacionalización? Bueno, la organiza en 5 áreas estratégicas. La primera es la gestión de la internacionalización, que le corresponde fundamentalmente a los, digamos, cargos gerenciales, los rectores, los vicerrectores, los cargos que se encargan y el ejercicio, digamos, de desarrollar planes y proyectos institucionales orientados al logro de la internacionalización. Luego tenemos la movilidad académica, de la cual ya le conversé, que tenemos 2 tipos de movilidad. Luego tenemos la internacionalización de la investigación, que es fundamentalísimo en términos de logros de acreditación y registros, renovación de registros calificados. La investigación no solo hace referencia al trabajo de nuestros colegas, de los profesores en ejercicio, sino también queremos avanzar, y de hecho Colombia lo ha logrado a grandes pasos, en la integración de los estudiantes en productividad investigativa a través del plan Semilleros de Investigación. Ha sido una experiencia muy interesante que nosotros invitamos a replicar en otras instituciones, en otros países, porque la idea es socializar la investigación y hacerla de todos, de estudiantes, de toda la comunidad educativa. Luego tenemos el área de cooperación internacional. En la cooperación internacional se fundan y se consolidan los convenios con los pares académicos para realizar, por ejemplo, actividades conjuntas como eventos internacionales, como las ferias, por ejemplo, ferias educativas, ferias en el área de investigación, congresos, seminarios, etc. Y por último, tenemos la internacionalización del currículo, que se ha constituido en una de las áreas estratégicas de la internacionalización más relevantes, porque dentro de lo que es la internacionalización del currículo se ubica, por ejemplo, el reajustar o reorganizar el currículo y lograr flexibilizar nuestro currículo. Es decir, cuando hablamos de flexibilizar, estamos hablando de incorporar, por ejemplo, cursos con enfoques comparativos internacionales. Por ejemplo, cultura colombiana y sus referentes en América Latina. Y tenemos que incorporar también cursos propiamente internacionales. Por ejemplo, relaciones internacionales. Por ejemplo, derecho internacional. Es muy importante la inserción de contenidos internacionales en los propios cursos. Si estoy en el programa de contabilidad financiera, un contenido debe ser normas internacionales de información financiera, las normas NIF. Entonces, de esa manera, el docente y propiamente el currículo institucional se va enfocando hacia la internacionalización. Pero eso lo tengo que hacer desde las mallas curriculares, desde el cambio en los planes de estudio. O sea, tengo que avanzar hacia enfoques pedagógicos que sean compatibles con diseños curriculares internacionales. Muy bien, ¿avanzamos? Bien. ¿Cuáles son las principales actividades que permiten internacionalizar una universidad o una institución que está ubicada en la educación terciaria? Les hago esta aclaratoria porque en Colombia el sistema universitario se organiza en instituciones técnicas, tecnológicas, en instituciones universitarias y universidades propiamente dichas. Todas estas instituciones ubicadas en cualquier nivel
tienen el reto de internacionalizar la institución propiamente y sobre todo su currículum. Entonces, ¿cuáles serían esas actividades que podemos realizar desde el Colbert? Por ejemplo, si quiero internacionalizar el Colbert, por ejemplo, bueno, debo hacer mis registros académicos, cuidar los registros de académicos de las instituciones con títulos extranjeros. ¿Qué quiere decir eso? Si quiero lograr la internacionalización, obviamente es porque quiero avanzar hacia la acreditación de la institución. Y me van a revisar las agencias acreditadoras, ya sea nacional o internacional, van a revisar, bueno, ¿cuántos docentes con títulos extranjeros tiene usted? ¿O cuántos estudiantes tiene usted realizando sus pasantías o sus prácticas en instituciones internacionales? Van a revisar cuáles son las estancias sabáticas de los docentes en el extranjero, la existencia y el nivel de una oficina de internacionalización a nivel institucional, las llamadas ORI, que son las oficinas de relaciones internacionales e interinstitucionales. Pero no solamente la existencia de la oficina, sino el perfil del titular de la oficina y el presupuesto con el que opera esa oficina. Y así una estrategia de comunicación, una página web dedicada particularmente a el proceso de internacionalización institucional, cuál es la participación de la institución en asociaciones de educación internacional, como por ejemplo la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDUAL, la OUI, que es la Organización Universitaria Interamericana, la Asociación de Educadores Internacionales, la Asociación Brasileña para la Educación Internacional, y así muchísimas, digamos, asociaciones que permiten el intercambio entre pares académicos. Tienen ustedes en México un observatorio muy importante, que es el Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes en Educación Terciaria, que se denomina por sus siglas OVIRED. OVIRED está coordinado, nació en el 2015 y está coordinado por la profesora Gacel Ávila. Es muy importante revisar la información permanentemente que este observatorio pone a disposición a través de su página web. Colombia, desde el 2007, cuenta con un observatorio de la Universidad Colombiana. Es importante la información en términos de transparencia. ¿Pasó algo con la conexión? Disponible. Bien. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, por ahí le pido el tiempo. Llevamos 25 minutos. Ay, Dios, ya voy a cerrar. Entonces avanzamos y avanzamos ahí. Bien, en términos de currículo es muy importante que nosotros entonces podamos lograr, avancemos hacia la armonización del currículo en términos de compatibilidad, comparabilidad y comprensibilidad con otros currículos internacionales. Allí tienen disponibles las actividades que pueden realizar docentes desde su práctica pedagógica para contribuir a la internacionalización. Avanzamos. Avanzamos la lámina, por favor. Avanzamos, sí. Bien. Entonces, este artículo nace de una investigación cualitativa donde se revisaron diversos
artículos de prensa, notas de prensa de los departamentos, de cada uno de los departamentos. En total se revisaron 22 diarios online que lo tienen registrados allí en pantalla. Se realizó una selección de los artículos que estaban vinculados con la aparición de COVID-19 y su afectación en los procesos de internacionalización de la educación superior. Se realizó el proceso, avanzamos, el proceso de análisis de cada artículo a través de la técnica de análisis de contenido. Se codificó el material, se categorizó, analizó e interpretó y luego se llegó a una síntesis. Esta síntesis teórica, ¿podemos avanzar, por favor? La ubiqué desde la tridimensión del conocimiento, es decir, la filosofía de la ciencia nos habla de la dimensión ontológica, donde ubicamos los hechos que ocurren en la realidad. Luego nos habla de la dimensión epistemológica, que son aquellos acontecimientos, hechos que están vinculados con el conocimiento. Y luego la dimensión arqueológica, donde ubicamos los elementos o los hallazgos emergentes de la investigación que están vinculados con los valores, con las creencias, etc. Entonces, en síntesis, que emerge del análisis realizado en prensa. En la dimensión, si me permite, la dimensión ontológica, más arriba, en la dimensión ontológica, los hallazgos emergentes indican altos niveles de crisis e incertidumbre, tanto en los estudiantes como en los docentes, resistencia al cambio de paradigma, ¿verdad? Pasar de la educación presencial a la educación virtual nos ha costado un mundo, derribar esos paradigmas. La universalización y democratización de TIC fue uno de los problemas que se encontró bastante relevante, porque no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología, problemas de banda ancha, por ejemplo, que afectaron todos los sectores periurbanos y el sector rural. La matrícula y la deserción estudiantil todavía en Colombia se constituyen un problema. Hay temor en cuanto al aumento de la deserción estudiantil y también los problemas por la cancelación de la matrícula, aunque todas las universidades han realizado múltiples actividades, iniciativas orientadas a disminuir esta matrícula. En la dimensión, seguimos, epistemológica. En la dimensión epistemológica, avanzamos, por favor. Gracias. Nos encontramos con los problemas que afectan a la calidad educativa. Toda esta aparición de la pandemia ha afectado la medición de los indicadores en términos de calidad, ha trastocado un poco la dinámica con la que se venía trabajando y los proyectos que se venían realizando. Bien, la capacitación docente fue algo que quedó en evidencia. Se requiere un profundo y amplio proceso de capacitación docente para el uso de las herramientas TIC y, más allá de eso, para sistematizar una práctica pedagógica que empodere tanto a los estudiantes como a los docentes y puedan resolver situaciones, estudios de casos, realizar investigaciones a través de la interconectividad. El nivel de bilingüismo, bueno, siguió como una de las falencias más representativas, y la implementación de estrategias para internacionalización, porque los docentes se enfocaron en ver contenido más allá de integrar a profesores, pares académicos en el curso, ¿verdad?, que se iba desarrollando, porque es una gran oportunidad para intercambiar este tipo de experiencia, donde otros docentes participen como ponentes
dentro del desarrollo o para desarrollar un contenido dentro de un curso. Bien, en la dimensión axiológica ocurrió algo muy interesante y es la oportunidad que se le presentó a la familia, a los sujetos sociales, de reflexionar sobre el sentido y el significado de su existencia de vida. Incluso para la naturaleza también significó un respiro, para el ambiente. Nosotros tuvimos la oportunidad de avistar muchísimas especies, las plantas crecieron realmente en libertad. Entonces, el ambiente, el cambio climático, también se han evidenciado cambios en cuanto al impacto del cambio climático. En definitiva, llegamos a la conclusión dentro del artículo que debemos promover, avancemos por favor, para cerrar, porque debemos gestionar las TIC en el siglo XXI. Hacia allá estamos avanzando en términos de lo que representa el impacto de la educación superior en el mundo para nosotros integrar a los diferentes grupos socioculturales y a nuestros pares académicos. Debemos ser conscientes, cambiar de paradigma y visibilizar las ventajas pedagógicas que nos ofrece las TIC. Debemos investigar juntos, debemos hacer conocimiento, producir conocimiento, transferencia de la tecnología para el desarrollo humano en pares académicos, articulando con nuestros pares académicos. El inglés y el manejo de otros idiomas se constituye en un hecho fundamental porque es lo que nos va a permitir acercarnos a los otros. Bien, avanzamos, 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 avanzamos. Bien, entonces con esto me despido. Muchísimas gracias al Colegio de Veracruz, al Goldberg. Muchísimas gracias a México, que ya esta es la tercera vez que participo con ustedes. Esta vez salté muchas láminas por la cuestión del tiempo. Y muchísimas gracias a Colombia, que me ha abrigado desde el año 2017 en estas actividades de internacionalización. Y bueno, por supuesto, a mis orígenes, que es Venezuela. Gracias, profesora, por la invitación y un abrazo para todos. Estoy abierta a las preguntas. Profesora Cobo, muchas gracias. Doctora Noris, muchísimas gracias. Agradecemos esta importante disertación que has hecho de este tema del cual tienes un gran dominio. Muchísimas gracias. Bueno, damos la oportunidad y la bienvenida a la doctora Lourdes Brasil dos Santos Argueta. Bienvenida, doctora. Es un verdadero placer compartir esta tarde con ustedes, grandes mujeres, de verdad que estoy muy, muy contenta porque, como lo saben, soy feminista, así que, bueno, también me da mucho gusto ver aquí en pantalla un gran amigo mío, que es el doctor Lauro. Lo estoy mirando, que está su foto, por lo menos su fotografía está aquí, ¿verdad? Ya lo veo. A ver. Está allí. Bien, pues doctora Lourdes es profesora de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Me voy a permitir leer un breve resumen. Les aclaro a quienes nos están escuchando que solamente he leído y leeré breves resúmenes de los currículum de nuestras invitadas, porque tienen, vaya, tan solo dedicaríamos la tarde para hablar de su extensa trayectoria. Verdaderamente es un honor para mí. La doctora Lourdes Brasil dos Santos Argueta es graduada en Ciencias Económicas por la Universidad Federal Fluminense, especialización en Planificación Ambiental y Metodología de la Educación Superior, maestría en Psicosociología Comunitaria y Ecología Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctorado en Psicosociología Comunitaria y Ecología Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene experiencia en la enseñanza y la extensión, habiendo trabajado en instituciones brasileñas y extranjeras. Trabajó
en la Universidad Cándido Méndez como profesor y miembro de la Comisión Pedagógica de Cursos de Posgrado, después de haber guiado varios trabajos en el Centro Universitario Plinio Lake. Fue profesor y subcoordinador del máster profesional. Fue profesora visitante de la Universidad de Nueva Granada en Colombia, impartiendo clases y participando en eventos internacionales. Realizó misiones académicas en las siguientes instituciones: Wessex, Inglaterra, lo que resultó en la firma de un acuerdo publicado de artículos en libros, participación en conferencias internacionales. Universidad de Lund, Suecia, donde visitó Luxus, lo que resultó de una firma de un acuerdo con UF. Orientación conjunta por el trabajo de maestría, publicación de 2 artículos en libro y un seminario internacional. Universidad de Minho, en Portugal, donde participó en las discusiones sobre la inserción de la UFF en la maestría internacional. Participación, eventos nacionales e internacional con presentación de trabajos. Desde 2014 ha estado evaluando proyectos FETEC, una feria regional de proyectos celebrada en Mato Grosso do Sul. Forma parte de redes internacionales, siendo la Red de Medio Ambiente de América Latina una de las más importantes. En 2009 creó el Centro de Educación Ambiental Génesis, una institución que trabaja con la educación para la sostenibilidad y tiene reconocimiento en Brasil y en el extranjero. Actualmente forma parte del posgrado en Ingeniería Civil de la UFF como investigadora, realizando las siguientes actividades: contacto con instituciones con el objetivo de expandir la internacionalización de programa, acogiendo y guiando a los estudiantes angoleños en metodología científica, y desde febrero de 2020 se convirtió en profesor visitante del Colegio de Veracruz, México, impartiendo clases en la maestría en Ingeniería Ecológica, graduación, orientación e integración de grupos de investigación. Áreas de interés: ecología social, planificación urbana, desarrollo sostenible, educación para la sostenibilidad, cooperación internacional. Con ustedes, la doctora Lourdes Brasil. Adelante, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un gran placer estar con mis compañeras de México, Colombia, Venezuela y México para hablar un poco al respecto de la internacionalización frente a la pandemia. Yo no voy a hablar de las experiencias de Brasil. Yo voy a hacer una reflexión de qué sería la internacionalización en estos tiempos de pandemia. Desde que a Organização Mundial da Saúde recebeu a comunicação das autoridades chinas, em dezembro de 2019, sobre a ocorrência de pneumonias sem causas conhecidas, uma maneira desconhecida, que o assunto tomou parte e passou a integrar as discussões em vários espaços do mundo. Era necessário saber a origem, as formas de transmissão, quantos tempos de incubação, as formas de tratamento, principalmente a forma de tratamento. Em esse contexto, as universidades tiveram um papel muito importante, porque muito rápido os grupos de investigações começaram a fazer suas pesquisas, e é muito interessante porque tivemos universidades da América do Sul, com universidades europeias, algumas norte-americanas, asiáticas, todas querendo saber, procurando resposta para a pandemia, e isso se tornou mais grave quando, em março, foi considerada uma pandemia por a Organização Mundial da Saúde. E eu considero que a ação das universidades, nesse momento, se caracterizou por um resgate do papel dela e sua importância, porque em muitos países
as universidades públicas estavam sendo perseguidas. Em Brasil, havia uma campanha muito grande em contra as universidades, como se elas não fossem instituições sem importância. Havia uma pressão de alguns integrantes do governo e também de parte da sociedade em contra das universidades públicas. Então, as universidades se levantaram e mostraram: não, nós outros temos pesquisas, nós outros temos pessoas capacitadas e nós outros estamos involucrados com as questões socioambientais e teremos algumas respostas. Não prontas, mas podemos investigar. Decorridos 6 meses da pandemia, né, que temos? Temos cerca de 10 milhões de pessoas contaminadas no mundo, né? Foram dados de hoje, e meio milhão de disfunções, né? Em Brasil, lá, esse número chega a 60 mil disfunções, né? E também um cenário de muitas dúvidas, né? Um cenário de incertidumbres que decorrem de não sabermos como serão os desdobramentos da pandemia, que vai passar, né? Que vai acontecer depois, né? Dessa pandemia, e ela vai passar. E uma dúvida muito forte são as sequelas, né? Que vai passar com as pessoas que tiveram a COVID, né? E se quedam curadas, porque há investigações que mostram os comprometimentos em quase todos os órgãos, não somente uma questão respiratória, mas outras questões. Então, mesmo em um cenário de incertidumbre, né, há umas coisas que podemos garantizar, que são aspectos, né, socioeconômicos, políticos e sanitários. Alguns aspectos, né, que não são independentes, mas têm uma grande relação uns com os outros, né? E em Latinoamérica, essas questões sociais, políticas e sanitárias se tornam mais graves porque a região já venia de uma situação precarizada desde 2018 ou 2019, né? Em âmbito econômico e social, há uma previsão, e já podemos comprovar isso, de uma recessão que vai afetar o PIB, o nível de renda, os níveis de emprego, a produção industrial e a produção de serviços, né? Então, se há em Latinoamérica as previsões do crescimento do PIB para este ano já era pequena, era diminuta, agora se torna muito mais grave, né? E quais são os retos decorrentes dessa situação, dessa recessão? Não há certeza se vai ser uma recessão em formato de V, que é aquele que desce profundamente, pero se reconstrói rapidamente, se vai ser em formato de U, que desce e vai não tão profundamente, pero há um crescimento. Há possibilidade de ter uma recessão em W, que é muito séria, porque a economia vai descer, subir, decrescer, subir novamente, sem um tempo correto para isso. E também há a previsão de uma recessão em formato de letra L, que você vai ao fundo e depois tem um crescimento bem baixo, né? Seja qual seja a forma da recessão, vamos a ter, né, milhões de desempregados, né? Pessoas que vão perder seu emprego, pessoas que estavam em idade de ir para o mercado de trabalho e que não vão encontrar. Em nossos países, este número é bem grande, há uma massa muito grande de população jovem que necessita ingressar no mercado de trabalho. E com isso, vamos a ter milhares de desassistidos, né, com novas demandas sociais. Vamos ter demandas para
determinando os grupos. As mulheres vão ter novas demandas por conta de desemprego, por conta da diminuição da oferta de guarderia e tudo mais. Los viejos por las cuestiones de seguridad, de apoyo, y los jóvenes, né, por la cuestión del mercado de trabajo. Entonces, essas são as previsões no campo econômico e social. Não temos certeza da dimensão, né, a quem essa situação vai afetar. Em el campo político, uma situação muito grave em Latinoamérica, né, é a fragilidade da maioria de nossos governos que estão governando em um cenário de ataques à democracia, com uma dispersão por partidos políticos, uma tentativa de implantação de novos regimes totalitários, né? Então, nós temos uma crise econômica de grande magnitude em Argentina, Peru e Equador, que estão enfrentando finais de mandato, né? A administração política muito débeis, né? Na maioria de Centro-América e o Caribe, ou estão submetidos em um forte deterioro institucional e econômico, como Nicarágua e Venezuela, né? Então, assim, de uma maneira general, nossos países, né, estão em uma situação política muito precarizada e uma das orientações, sugerência para o enfrentamento da pandemia seria a formação de uma efetiva coordenação supranacional, que nossos países puderam enfrentar a pandemia não somente de forma isolada, e uma coisa também que se percebe em Latinoamérica é que os governantes estão atraindo para si quase toda a responsabilidade, estão enfrentando de uma maneira individual e não com o Ministério de Gerenciamento da Crise e tudo mais. Aí também, né, o outro aspecto, né, é o aspecto sanitário, com exceção de Costa Rica e Uruguai, que empregam 6% do PIB em la salud, os demais países não fazem isto. Então, o que passou durante a ocorrência que está passando? Uma carência de leitos de hospitais, de pessoal capacitado. Então, a pandemia assume contornos muito mais graves, muito mais profundos, porque nós outros não temos, nossos países não têm, não apresentam as condições sanitárias, né? Brasil, em 2016, congelou os gastos com saúde e educação por 20 anos. 20 anos. Então, não há recurso, né? Foi uma opção que se fizeram por não privilegiar os serviços de saúde. Então, crise econômica, aspectos econômicos e sociais, aspectos políticos e aspectos sanitários, né? Hacen o pano de fundo, hacen o cenário, né? Então, diante desse cenário, né, de incerteza, incertidumbre, em que governo, entidade, universidade tem que fazer alguma coisa, né? Eu considero que as universidades deverão ser atores importantes, fundamentais, né, em enfrentamento dos retos surgidos em esse contexto. E aí, então, né, a internacionalização vai ter que ser resgatada por nossos países, né? A internacionalização pode ser entendida como um procedimento de inclusão da dimensão internacional da educação e da pesquisa, sendo compreendida sob diferentes aspectos ou definidas por múltiplas tecnologias, né? E aí um autor, né, Silf, que ele indica que as atividades que são as atividades realizadas entre
e por instituições universitárias, que no intermédio de múltiplas modalidades implica uma associação e colaboração no âmbito da política e da gestão institucional e que impulsam a internacionalização, que são elas: a mobilidade e intercâmbio dos estudantes e professores, a colaboração para a enseñança e a investigação, a qualidade acadêmica, a cooperação e assistência para o desenvolvimento regional e institucional, o desenvolvimento curricular, a diversificação das fuentes de ingressos e aumento da transferência de conhecimento científico e tecnológico, né? Então, assim, com essas características, há que se resgatar a internacionalização, e eu digo que é um resgate porque a internacionalização é um fato antigo e começou mais ou menos em los anos 40, depois do término da Segunda Guerra Mundial, quando havia necessidade, né, na Europa de uma reconstrução dos países, né? Então, era necessário tanto na produção de conhecimentos, como também na transferência, né, de conhecimento. Isso em los anos 40, 50. A partir dos anos finais do século XX, né, a internacionalização ela se insere mais em um contexto em quando a educação passa a ser inserida em um contexto capitalista como um serviço, como a troca de tecnologia, muito mais, sim, um sentido tão humanitário, pero para desenvolver as capacidades competitivas de los países. Então, os estudantes de Latinoamérica se vão para a Europa, para os Estados Unidos, e aí uma grande reflexão, né, ao respeito desse processo de internacionalização, hasta que ponto eles foram benéficos para nossa realidade, hasta que ponto esta internacionalização contribuyó para o enfrentamento de nossos riesgos, e há os dados que mostram uma internacionalização de Sudamérica rumo à Europa e os Estados Unidos, né? E não há uma internacionalização entre nossos países, né? Dificilmente se vê os estudantes saindo do Brasil para a Argentina, para a Colômbia, para o Uruguai. Quando muito se vão alguns eventos, né? Apresentam seus trabalhos, pero la internacionalização, né? Com isso, né? Não se passa. E agora, em el contexto da pandemia, né? Que novas formas de internacionalização precisam ser hechas. Este é o ponto, né? Eu retomando os aspectos que foram citados, né? E no contexto da pandemia é necessário a produção de novos conhecimentos com respeito à saúde de uma maneira general, a questão da mobilidade urbana, a questão da urbanização. Algumas enquestas mostram que o modelo de urbanização, né, que construiu cidade bastante segregada e separada socialmente, em los lugares segregados, a incidência do Covid foi muito maior. Então há que se pensar que construir novas formas de cidade. Nossa cidade, a cidade de Latinoamérica, construída em um contexto capitalista, né, não são adequadas para a situação das pessoas pobres, né, em situações normais, quanto mais em situações de pandemia, né? Em Brasil, há um grande número de
favelas, né, que apresentaram problemas altíssimos agora, e a universidade foi, de uma forma emergencial, atender a essa população. Pero não há que ser de forma emergencial, né? De certa forma, nossas universidades se mantiveram distantes, ajenas, né, de la população. Estávamos adentro de nossos muros, sem termos contato real com a sociedade. Então, para pensar em internacionalização em esse contexto, é necessário que as universidades ponham os olhos, deem uma mirada em suas cercanias, né? E há que ter que propostas podemos pensar? Mobilidade e intercâmbio de estudantes e professores, se eu estou atualmente em México e está sendo muito interessante conhecer novos estudos, novas perspectivas, né? E me gostaria muito receber que tivera estudantes brasileiros aqui também, porque esta é uma forma de fortalecer, de pensar novos recortes, né, para as pesquisas, né? Tem que pensar também a colaboração para a enseñança e a investigação. Isso eu penso que é fundamental. Nenhum país vai poder dar conta das demandas que estão surgindo, por mais que tenha conhecimento acumulado, por mais que tenha seus grupos de investigação, há que juntar para ouvir, né, os investigadores. E uma coisa bem séria que acontece, né, em nossos países, nós outros desconhecemos, né, da realidade acadêmica, os modelos, as propostas, as investigações que estão sendo desenvolvidas, não sabemos, não temos nenhuma aproximação, né? E outro aspecto, né? Pensar a qualidade acadêmica, né? Que qualidade eu estou falando? Não estou falando de universidades com alta metodologia, com equipos, com tudo mais, pero a qualidade acadêmica tem que ser uma qualidade que seja capaz de formar profissionais competentes tecnicamente, politicamente e personalmente, desde o ponto de vista personal. Que tipo, né, de profissionais estamos formando, como eles estão se comprometendo, quais são seus sonhos, né? Qual é o grado de comprometimento, né, com as pessoas. Aí eu finalizei um taller curto que eu dei sobre investigações, né, aqui, e uma das reflexões que eu hice com meus estudantes foi: um bom investigador, né, não é somente aquele que domina as técnicas perfeitas de dibujar uma encuesta, de escorrer sua metodologia, de dominar as técnicas de recoleta de los dados, pero tiene que ser uma pessoa que esteja realmente involucrada com a solução, com o enfrentamento do problema que está investigando, e isso tem que estar claro, né, em sua aproximação com as pessoas. Então, qualidade acadêmica que estamos precisando, pero vamos dibujar esse modelo de qualidade acadêmica frente aos novos momentos que estamos vivendo. Não se trata de copiar, de ter os modelos europeus ou americanos, que é qualidade acadêmica para uma universidade de Brasil, para a Argentina, para a Colômbia, para Cuba. Isto nós outros temos que descobrir.
junto, não isoladamente, mas pelo menos junto, né? Tendemos um outro aspecto, né? É a cooperação e assistência para o desenvolvimento regional e institucional. Nuestras formas de desenvolvimento, né, em nossos países generaram um grande número de excluídos, né? Quem fazem parte, quem está incluído, né, em nossas economias. E com a pandemia, a exclusão vai se tornar muito maior. Eu estava falando com um amigo e pensando, muitas pessoas com o ensino à distância, né? Muitas pessoas abandonaram seus estudos e não vão volver. Isto uma grande parte da juventude. Muitas mulheres também perderam seus empregos, perderam a rede de solidariedade e apoio que elas possuíam em sua comunidade. Como vão pensar, né, em desenvolvimento local, desenvolvimento sustenido, desenvolvimento desse grupo de população que perderam suas referências, né, e que este modelo, né, não vai dar conta dessa situação. Então, é muito interessante. Em minha universidade, que é a Universidade Federal Fluminense, há um grupo do qual eu hago parte, que é Mulheres em la Ciência, e estamos fazendo algumas encuestas para investigar a situação específica das mulheres que haviam logrado avançar, que estavam quase que se equiparando, né, no mercado de trabalho, educacional, e que agora descendem, vão abaixo. Que modelo de desenvolvimento, né? Quais serão as inversões que têm que ser feitas? O Banco Mundial tem falado muito a respeito da inversão em las pessoas, né? Se nossos países não estão investindo em educação, em saúde, em habitação, né? Que modelo, que generação vamos a ter em los próximos 10, 20 anos? E pensando ela a renda 2030, né? Aqueles retos que estão colocados de igualdade, de saúde, de acesso a todas essas coisas, né, estão comprometidos. E solamente, né, com a parceria, o encontro das universidades, seja elas de Latinoamérica, seja de europeias ou americanas, aí que se resgatar a internacionalização de uma forma muito rápida, de uma forma muito concreta, que seja para o encontro de resposta para estes retos que surgem e que ano passado não teníamos essa preocupação. Se muito embora alguns ambientalistas fizeram uma previsão de que poderia haver uma pandemia, não se sabia que seria tão rápida, tão avassaladora e que ia atingir a um número tão grande, né? 10 milhões de pessoas, metade de 1 milhão mortas, né? E muitas dessas pessoas, dessas desfunções, foram de pessoas, né, que ocupavam cargo de liderazgo em sua família, eram responsáveis por a sobrevivência de filhos, de netos, de tantas outras coisas, né? Então, essas demandas, né, e algumas já podemos identificar, é possível identificar, pero há outras que não identificamos ainda. E uma questão que eu penso que seja muito importante é uma encuesta internacional, né, que cada país, cada universidade empezasse a fazer a encuesta das novas demandas em seus países
e a quienes está atingindo. Quem são os grupos que se tornaram mais vulneráveis, né, com esta pandemia? Depois dessa encuesta, né, há que se pensar alguns encaminhamentos. A FLACSO, né, que é a Federação Latino-Americana de Ciências Sociais, está conduzindo uma grande encuesta sobre questões psicossociais decorrentes do confinamento. E aí uma rede, né, a UNAM está participando. Na semana passada, há 2 semanas, eu participei de uma live, né, onde se discutia alguns aspectos. Então, a Flaxo está sendo isto, né, essa encuesta. E que outras encuestas poderíamos fazer? Há algumas encuestas também que foram a respeito das regiões onde a incidência do Covid foi maior. Foi feita em Itália, foi feita nos Estados Unidos. Então, são as regiões, né, que já tinha um grupo mais empobrecido. Então, há que pensar atendimento a los migrantes e em um contexto que há uma repulsa, né, um ataque a los migrantes que podem as universidades fazer. Então, são essas algumas das perguntas, né, eu trago mais perguntas do que resposta e entendo que este é um momento fundamental para o resgate do papel de nossas universidades e que seja tanto individual, né? Há muito que as universidades podem fazer. Lá em Brasil foi feita uma enquesta sobre o papel das universidades públicas em estes primeiros meses de pandemia e há resultados bem expressivos de todas as ações que foram feitas, né? E também a internacionalização, a formação de redes. Há um grande número de redes constituídas, né? Antes de vir para a live, eu estava dando uma mirada e há muitas redes. Então, seria o caso, né, de nós outros... Doctora, perdón, doctora Lourdes, yo le suplicaría por respeto a las compañeras que faltan, abreviar, llevamos más de 25 minutos. Muchas gracias y disculpe. Desculpa-me, ¿por qué no avisaste? Desculpa, yo empiezo a falar e não termino. Quero conhecer as redes que estão aí e criarmos novas redes. Uma rede com as mulheres, uma rede com os jovens. Então, é isso que eu queria falar. Que seja um novo tempo de internacionalização, né, frente a uma pandemia. Uma pandemia não é uma coisa localizada. E se ela está em todo o mundo tem que participar da construção de resposta para esse momento. Muchas gracias y discúlpame por ter pasado del tiempo. Muchísimas gracias, excelente tema. La felicito por esa red de apoyo a las mujeres, doctora, y en otra ocasión platicaremos al respecto. Me voy a permitir presentar a la doctora Joana Silano Peláez. Ella es profesora investigadora del Colegio de Veracruz. Y bueno, también avisarles a nuestros invitados esta tarde que a partir de este momento se abre el chat para las preguntas que deseen ustedes hacer a nuestras invitadas. Si me permiten, voy a leer, repito, una breve síntesis porque el currículum de las invitadas de la tarde es muy extenso y solamente vamos a hacer un pequeño resumen. La doctora Joana Silano Peláez es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana. Es especialista en gestión ambiental y energética en Flaxo, México. Es doctora en Historia y en Estudios Regionales en Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Líneas de investigación: Derecho Ambiental, Institucionalidad Ambiental, Acceso a la Justicia y Estrategia de Defensa Legal del Ambiente en Contextos Extractivistas, Impactos Ambientales de la Industria Petrolera, Política Energética y Política Petrolera. Ganadora de la beca de investigación, categoría Junior,
en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo CLACSO-ASDI. En el concurso Actualidad del Pensamiento Crítico en América Latina. En el año 2007 con el tema Ecología Política y Educación Popular Ambiental, Diálogo Crítico y Participación desde la Experiencia Cubana. Segundo premio de investigación en desarrollo social y humano del Observatorio Académico de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato. Miembro de la Academia de Desarrollo Regional Sustentable del Colegio de Veracruz. Investigador asociado del Instituto de Política Internacional Universidad Francisco de Vitoria. Es coordinadora de contenido de la revista Desafíos de la Democracia en América Latina de Transparencia Electoral AL. Docente de la Universidad de México y España, en Universidades, de México y España, y coordinadora de espacios de formación e incidencia de la sociedad civil en América Latina. Es miembro de Greenpeace México y América Latina. Sus últimas publicaciones son Ciudadanía Inquieta, Contextos, Actores, Agenda e Incidencia Pública de Organizaciones Civiles en Baja California, en Guanajuato y Veracruz. Es coautora con Armando Chagüeda y Cheryl Álvarez en Dimensiones del Desarrollo Social y Humano en Guanajuato, Estudios Selectos, Observatorio Académico del Desarrollo Social y Humano para el Estado de Guanajuato. Limitaciones legales e institucionales en acceso a la justicia ambiental. Las enseñanzas de 2 casos de la industria petrolera en Veracruz. En la justicia denegada. Ensayo sobre acceso a la justicia en Veracruz. Con ustedes, la doctora Joana Silano Peláez. Adelante, doctora, bienvenida. Adelante, ¿se escucha? Creo que ya me activaron el micrófono nuevamente. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al colegio por organizar el espacio. Como siempre, es un gusto compartir con colegas, con tan distinguidas colegas esta tarde. Muchísimas gracias a Noris y a Lourdes porque de verdad avanzaron muchísimo en parte de lo que pensaba yo comentar y que ya no va a ser necesario. Entonces voy a ser muy breve en aras de dejar oportunidad para el intercambio de preguntas y respuestas, que resulta muchas veces un espacio importante en este tipo de foros. La internacionalización de la universidad como tal no es mi área de expertise o mi área de estudio como académica. Más bien cuando conversaba en el colegio que me invitaron, les decía que creía que donde más podía aportar ha sido en mi experiencia en los últimos años, sobre todo como docente, como alumno de posgrado universitaria, en temas de cómo se vive la internacionalización y cómo muchas de las cosas que hasta hace 6 meses nos parecían imposibles de hacer, aunque tecnológicamente se podían hacer, la teníamos vetadas por esto que decía Lourdes en algún momento y que también mencionaba Noris, de la inercia y la costumbre y el establecimiento de procesos cerrados o de ser muy cuadrados en los procesos. Durante los últimos 3 años prácticamente no he estado en México por diferentes temas de trabajo académico y he hecho 3 estancias de investigación que se conjugaron un poco. Primero en la Universidad de Girona, en Barcelona, luego en la Universidad Sergio Arboleda, allá en Bogotá. Estuve también por allá por Bogotá en el 2019, y luego en la Sorbona París 3, el último semestre de 2019. Y entonces yo era profesora de una universidad también acá en el Bajío, y una primera complicación muy simple era, pues, ¿cómo te vas a mitad de semestre y no puedes dar las clases a pesar de que existía una plataforma virtual desde principios del año 2016, a pesar de que los profesores debíamos dar al menos el 25% de las clases en modalidad virtual? Pues hacer el examen virtual, aunque lo permitía la plataforma, era de pronto un problema burocrático tremendo. Tenían que pasar por 50 oficios de autorización y costaba mucho trabajo que, a pesar de estar toda la tecnología y toda la plataforma y las herramientas disponibles, pues asumiéramos que era algo natural, ¿no? Y que se podía hacer de manera natural. Hace un par de años también, para el ejercicio de defensa de mi tesis de doctorado, lo tuvimos que postergar como en 3 ocasiones por uno de los lectores que estaba fuera.
hoy no nos los plantearíamos. Se hubiera hecho en fecha y ese lector hubiera estado vía Skype sin ningún problema o vía Zoom. En ese momento mi examen fue pospuesto en 3 ocasiones porque no podía estar físicamente el lector para firmar por otros problemas de trabajo. Entonces, ¿cómo afecta eso en términos generales en un mundo que, como ya adelantó Lourdes, no me voy a detener en temas de contexto, creo que entre Lourdes y Noris quedó claro? Lo que hemos visto en estos últimos meses es que de pronto ha habido una respuesta emergente de las universidades y de las plataformas educativas, que ha sido una respuesta ante la urgencia, y que esa urgencia y esa emergencia nos ha obligado a replantearnos quiénes somos. Obvio, aquellos que ya tenían procesos adelantados de capacitación de profesores, tenían una plataforma virtual que ya existía y medio funcionaba, pues tenían un camino avanzado y les ha permitido insertarse con mayor eficiencia dentro de este nuevo mundo. Pero el reto es cómo vamos a pasar de esta respuesta emergente a algo que parece que no va a ser una situación emergente, algo que parece que se va a extender en el tiempo. Los más optimistas dicen, estaba hoy escuchando en la mañana, justo preparándome para el foro, revisando y escuchando un panel de la UNESCO sobre internalización de la educación, y los más optimistas piensan que prácticamente no va a haber movilidad estudiantil en los próximos 2 años. ¿Cómo vamos a lidiar con ese tipo de cosas que ya no son emergentes? Ya no se trata de resolver medio semestre o un tercio o un trimestre, que era lo que le faltaba a algunas universidades para cerrar sus ciclos escolares, sino plantearse una nueva forma de entender la academia, de entender los procesos de investigación, de entender el rol de las universidades en las sociedades. Y entonces, escuchando eso, decían, bueno, pues evidentemente sí había una dimensión económica, decía Lourdes hace un rato. Efectivamente, países como Estados Unidos, en temas educativos de internacionalización, tienen una dependencia importante de la movilidad internacional. Sus universidades dependen financieramente de esos alumnos que vienen, en su mayoría muchos del sudeste asiático, incluso de China, que vienen a estudiar a Estados Unidos y que pagan esos estudios en Estados Unidos. Entonces tienes universidades como la Universidad de Rice en Houston, que tiene prácticamente el 30% de sus ingresos dependen de esos estudiantes de movilidad. Entonces, ¿qué va a pasar con programas, con plataformas, con programas de investigación que estaban montados y financiados por esos ingresos y que inmediatamente no se van a tener? Pero bueno, dices, lo financiero, ¿qué pasa si aún en circunstancias económicas, de mejora económica, digamos, pues no nos va tan mal económicamente, pues hay muchos estudiantes que ahora mismo no quieren salir o les da miedo que se queden fuera de sus países y no les permita regresar? Yo vivía en el Bajío, entonces no sé si acá se vivió igual. En el Bajío teníamos, cuando se desató la pandemia y la cuarentena en Wuhan, alrededor de 5.000 estudiantes del estado de Guanajuato estaban estudiando en algunas universidades en China. Entonces, toda la movilización que se vivió en la sociedad guanajuatense por exigirle al gobierno de Guanajuato que estableciera mecanismos para sacar a esos chicos de China, los chicos por allá sometidos a una cuarentena que no fue como la cuarentena que vivimos aquí, sino fue una cuarentena estricta bajo un régimen como el régimen chino y con la organización que tienen los chinos y que lo pueden hacer. Entonces, ¿qué pasa con las secuelas que han quedado en muchos estudiantes que se encontraron de pronto en contextos que no los cobijaron? Porque eso también es cierto, no todos los países han tenido las mismas respuestas para cobijar a esos estudiantes. ¿Y qué reacción van a tener a la hora de decir, pues con qué facilidad me vuelvo a montar en un avión y me vuelvo a ir a otro país a esperar a ver qué pasa, y si me pasa algo me quedo del lado de allá y no puedo regresar? Entonces, todas esas dimensiones que pasan por lo psicológico, por lo emocional, por las familias que muchas veces apoyan, porque eso también es importante, dado las crisis financieras y los problemas de financiamiento que tiene la movilidad. Una parte importante de la movilidad también depende del soporte financiero y familiar que pueda tener ese alumno para decir, me voy a ir un semestre, me voy a ir un año, me voy a ir a hacer un posgrado en otra variante fuera de mi país, ¿no? Entonces, si esas condiciones económicas también están laceradas por una crisis global, pues eso también limita de alguna manera el fondo. Luego tienes el tema de la virtualización de la educación. O sea, ¿qué reto tenemos las universidades cuando de pronto hay miles de cursos gratuitos? O sea, ¿por qué pagaría por inscribirme en una universidad si tengo una oferta enorme de cursos gratuitos? Y si además todas las universidades son virtuales, ¿qué plus le puedo dar a mi programa, a mi currículum, para que yo sea
el escogido, o sea, para que el estudiante diga, vale la pena estudiar en este programa. Y yo creo que ahí la internacionalización sí juega un rol fundamental y que va a depender de la capacidad que tengamos como instituciones de aceptar ciertos criterios que hasta ahora parecen en contraposición con la educación universitaria. Flexibilidad, cooperación, apertura. Hasta ahora los modelos, cada vez que se habla de modelos flexibles de educación es que puedo ordenar las materias hacia adelante y hacia atrás. Pero ¿qué pasa con el reconocimiento de estudios? O sea, ¿cómo se reconocen los estudios o las partes de las currículas que hago en otras universidades? Puede ser más complicado o menos complicado dependiendo de los marcos legales. Entonces, si las universidades y las legislaciones nacionales y la política pública en materia de educación no empiezan a generar toda una reflexión sobre la importancia de flexibilizar ciertos procesos, esto mismo de que ciertos esquemas que estaban hasta hace 6 meses eran impensables y hoy lo son por un imponderable, se convierta en un nuevo esquema de cooperación académica, pues tendríamos que estar pensando en eso. O sea, hasta ahora era impensable o era muy difícil hacer una cotutoría interinstitucional, o sea, un profesor en Europa y un profesor en México. Pues ¿cómo lo vas a hacer? Es que yo no tengo dinero, el programa no tiene dinero para traer al profesor a que venga al examen o para que venga a firmar el formato de CONACYT para subirlo. Entonces, ¿cómo voy a generar un proyecto de investigación conjunto con una universidad si se tiene que firmar en físico y no se acepta que se firme virtual? Ese tipo de cosas pues van a tener que replantearse en una perspectiva de mediano plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí pueden estar las salidas o las posibles salidas de una nueva universidad o de una nueva manera de internacionalizar las universidades. Y que de esa manera tu institución, tú como universidad, te coloques como un referente, que al final es lo que queremos. Que como universidad nuestros cuerpos académicos, nuestras instituciones se coloquen como referentes dentro de la sociedad en la que estamos insertos. Para eso la cooperación es necesaria, pero para esa cooperación tenemos que ser flexibles y tenemos que ser capaces de cambiar y movilizarnos sobre una palabra que a mí no me gusta usar porque se usa mucho, pero que en estos tiempos viene muy a cuenta, que es la palabra resiliencia, ¿no? O sea, todo el mundo usa resiliencia, pues ahora estamos en un momento en que si no eres resiliente, realmente no vas a poder enfrentar los cambios que están marcados por algo que Lourdes mencionó, pero creo que se le quedó ahí como enganchadito, que es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. O sea, ahora mismo estamos trabajando sobre escenarios que cambian diariamente. Entonces, sobre esos escenarios que cambian diariamente, no podemos planificar cuándo va a empezar el próximo curso escolar. Y no sabemos bajo qué condiciones va a iniciar el próximo ciclo escolar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la flexibilidad y la capacidad de resiliencia institucional, que en estos momentos está surgiendo, insisto, con motivo de la emergencia. Yo creo que había muchas de las cosas que han surgido con la emergencia ya estaban planteadas. Era como un aviso de un futuro anunciado, ¿no? Era algo que ya iba a pasar, que era un imponderable que pasara. Que los profesores tuvieran que estar familiarizados, que los docentes tuviéramos que estar familiarizados con tecnologías de la información, era un imponderable, era una obligación que ya teníamos. Y que muchos habíamos ido postergando, ¿no? Y ahí lo teníamos guardado, pero era algo que ya se veía venir, o sea, que ya estaba, digamos, en la arena y en el escenario de todos los que nos dedicamos a la docencia. Que había que ser más creativos a la hora de utilizar los recursos también. Venimos de una crisis económica que no se ha remontado, venimos de una reducción de programas de cooperación para el desarrollo, venimos de una reducción de experiencias de apertura a raíz de una ola global que pasa por la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, pasa por el Brexit y todo lo que genera el Brexit y movimientos similares al Brexit en Europa, de cierre y de disminución de recursos financieros para la construcción de redes globales, ¿no? Con esa visión de globalidad. Entonces ya estaban ahí. La pandemia lo que hace de pronto es decir, pues ahí los tenemos y tenemos que darles una respuesta emergente. Y el reto principal yo creo que es pasar de esa emergencia a una planeación estratégica. Y dentro de esa planeación de lo que debería ser, creo que en aras de la internacionalización y de las oportunidades que podemos tener en términos de internacionalización, como puede ser creación de grupos virtuales de investigación, compartir conocimiento, porque efectivamente cuando te formas en espacios diferentes, espacios académicos diferentes,
el estudiante genera otro tipo de aprendizajes y sensibilidades, incluso para leer su realidad y para leer su propio proyecto de investigación. Y eso, lamentablemente, a través de la computadora es limitado el alcance que puedas tener. O sea, no es, si vas a aprender un idioma, es muy difícil aprender un idioma, a veces sin tener la vivencia y el estar obligado a practicar ese idioma. Creo que con esto pasa un poco igual. Y creo que hay unos retos que están planteados también y que tienen que ver con que esta emergencia, este volcarnos hacia la tecnología y volcarnos hacia ver qué podemos hacer, ha reflejado una gran inequidad en los procesos educativos y también nos ha hecho darnos cuenta como universidades de dónde son los chicos, los alumnos y los maestros que tenemos. Y en ese sentido, el acceso y la capacidad de los estudiantes para tener un equipo de cómputo, tener una conexión de calidad, también es un reto para esta virtualización de la educación y digamos, un futuro modelo híbrido, que es lo que parece estar en el escenario educativo a mediano plazo. Un modelo híbrido donde haya una carga fundamental de clases a nivel virtual y experiencias educativas muy puntuales en espacios presenciales con características también muy particulares, ¿no? Entonces, esa inequidad en la calidad de la educación que van a recibir los estudiantes, no de parte de la institución, pero sí también como responsabilidad de la institución de darse cuenta de dónde están sus estudiantes ubicados y qué rol social, de responsabilidad social tiene la universidad con ese profesional que está formando y el tipo de profesional que quiere que salga. Creo que es un reto también que no se puede perder de vista ni en temas de internacionalización ni en temas de el desarrollo de los procesos educativos dentro de la universidad. Yo creo que en temas de fortalecimiento de redes académicas la mesa está servida. Y ahí se trata sobre todo de empezar a romper tabúes y esquemas que pasan por tener la iniciativa de juntarnos. Yo participo en un par de redes internacionales, la red Waterlat Globacit, pues hemos sido como desde hace mucho tiempo hemos sido muy amigos de las tecnologías de la información, de compartir, teníamos Zoom, o sea, yo conocía Zoom por las reuniones de la red. Entonces, ahí pasa también por la creatividad, porque no se requieren a veces tantos recursos como la flexibilidad de decir, pues yo voy a invitar a un profesor de una universidad de Bogotá a que esté conmigo en mi clase y no pasa nada. Y ya es sencillo. Y ya no pasa porque es que no, y cómo le hacemos llegar el reconocimiento y cómo firma la asistencia, ya no pasa por ahí, no pasa por ese proceso burocrático y creo que es una oportunidad de compartir saberes, de formar mejores profesionales, porque van a tener acceso de pronto de manera relativamente económica a un grupo de profesores y es algo que se puede hacer desde ya, sin una inversión más fuerte. Es un tema de planear y de organizar, y de nosotros todos compartimos redes académicas, todos formamos parte de redes, todos sabemos dónde están las personas que estudian los temas que nos interesan y que nos motivan y están a veces a un correo electrónico, a un mensaje, a una llamada telefónica. Entonces empezar a romper con esos mitos creo que es, y para terminar un poco optimista, creo que es de las oportunidades que nos da esta emergencia de la tecnología y de lo virtual, ¿no? Romper esos mitos y esos esquemas y saber que hay formas de trabajar a distancia y que son formas homologadas de trabajar. Yo recuerdo hace un año cuando me fui a Bogotá, me iba el último mes del semestre y tuve que renunciar el semestre completo. O sea, ese semestre yo no di clase porque las últimas 3 semanas del semestre iba a estar un mes en la Sergio Arboleda. Cosa que hoy me imagino que no hubiera representado ningún problema que yo hiciera el resto del semestre y las 3 últimas semanas se hubieran dado en modalidad virtual. Entonces, a falta de presencia física, creo que va a ser, incluso en términos laborales, con una academia tan desigual en términos de acceso y de recursos, también va a ser necesario tener cierta flexibilidad a la hora de valorar el trabajo y de compartir el trabajo y de contratar el trabajo de determinados especialistas que ya no tienen que estar físicamente en el lugar. Yo creo que los community managers en eso fueron pioneros, porque muchas empresas tenían sus community managers, sus call centers en otros lugares, pero hoy
se abre también el escenario a ciertas partes de la investigación, ¿no? De un asistente de investigación en una ciudad determinada, haciendo trabajo de archivo, pues no tienes por qué estar físicamente en la misma ciudad, si ya se pueden digitalizar los documentos, si puedes tener reuniones por Zoom, y eso también podría facilitar. Yo no puedo ir al archivo de Indias, pero tengo un investigador que está en el archivo de Indias trabajando y que podemos sacar adelante un proyecto de investigación. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría hacerse, no? Entonces creo que los retos son muchos. Creo que el principal es este, romper la inercia de la emergencia y empezar a plantearnos que en términos de internacionalización, como en términos de educación superior, las cosas no van a ser como antes, ya no van a volver a ser como antes. Y cómo vamos a actuar a partir de eso para que nuestras universidades mantengan la internacionalización, mantengan los niveles que las acreditaciones, que a la larga también van a tener que empezar a revisar sus indicadores, eso también viene, a la larga vamos a tener que empezar a revisar los indicadores y lo que significa internacionalización en términos clásicos de movilidad, de presencia y de redes, y apostarle temporalmente, sí, yo creo que a la construcción de redes, y no solamente a las redes personales de los investigadores, sino a las redes institucionales. En un contexto de crisis económica, compartir recursos y con eso bajarle a los egos institucionales y también compartir créditos es muy importante, ¿no? Entonces, a veces a mí no me dan los recursos para hacer algo solo, pero hay otras universidades u otros espacios de formación con el que podemos ponernos de acuerdo y ya no necesariamente tiene que ser en el mismo país, en el mismo municipio, en la misma ciudad, ¿no? Puede ser incluso a nivel transnacional. La oferta de programas conjuntos creo que va a ser un plus que tendríamos que tener en la mira a la hora de diseñar nuestras próximas currículas, cómo vamos a ofrecer programas de titulación conjunta con otras instituciones, porque tenemos que ser competitivos en una arena que se va a diversificar muchísimo en los próximos 2 años, ¿no? Y a la velocidad que va todo, yo diría que mucho más rápido que lento. Y yo me quedaría con eso, con pensarnos esto que está pasando y que es una tragedia para algunos. Hay algunos colegas aquí conectados con los que hemos hablado mucho de cómo se extraña el aula y cómo se extraña la vivencia y el intercambio, de que no solamente cuando vas a Bogotá, vas a la universidad, vas y te sientas con el investigador y te cuenta el café que te estás tomando, dónde te lo estás tomando, por qué te lo estás tomando, o ir a hacer trabajo de campo. Pero desgraciadamente no soy tan optimista en temas de que próximamente podamos hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a motivar a los alumnos? ¿Cómo vamos a ofrecer una experiencia educativa que sea atractiva para el alumno y que cumpla con ciertos estándares de calidad, de generar sentimientos, que es a lo que la apuesta a la internacionalización, ¿no? A pensar globalmente, a abrir las sensibilidades de ese futuro profesional? Es un reto, y es un reto en el que estamos inmersos todos, ¿no? Entonces seguiremos extrañando de momento el aula y movernos por el aula y el pizarrón, pero creo que tenemos que pensarlo como oportunidad, ¿no? Lo que se viene adelante. Entonces yo lo dejaría hasta ahí. Creo que casi me paso. Muy bien, muchísimas gracias, Joana, Noris y Lourdes. De verdad ha sido un verdadero placer estar esta tarde con ustedes, escuchar este importante tema. Yo voy a dar paso a la lectura de las preguntas, si me permiten, y voy a saltarme un pequeño resumen que había hecho sobre la importante disertación de ustedes. La primera pregunta es de Laura. La internacionalización de la educación, ¿la debemos entender como homologación del currículo entre los programas académicos de diversas universidades? Creo que tienen que ponerle el micrófono. No se te escucha, Noris, porque no tienes el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Bien, es muy importante dentro del área, como en cualquier área disciplinar, manejar los términos desde la perspectiva técnica. Es decir, ¿qué significa convalidar y qué significa homologar? ¿Y qué significa? Yo quisiera, si es posible, que colocaran la lámina donde yo hablaba de la armonización del currículo, de la lámina armonización. Está más abajo, más abajo. Más abajo. Esa.
Esa, exactamente. Entonces, podemos homologar títulos cuando quiero cambiar de programa académico dentro de la misma institución o en otra institución, incluso a nivel nacional o internacional. ¿Qué hace la institución? Estudia los cursos que ya yo aprobé con relación o en comparación al plan de estudio de ese programa al cual yo quiero ingresar. Luego me dice el programa, bueno, usted debe cursar tantos cursos, ¿verdad? Que están en tantos componentes y homologo los otros cursos, me los incorpora, me los reconoce. Luego, eso es homologar. Luego, convalidar. Convalidar es cuando ya egresé del programa, ya estoy titulada y voy a otro país para que me hagan la convalidación a la luz del sistema de créditos que ellos manejan. ¿Sí me explico? En ese país. ¿Sí me explico? Mi caso, mi título de Ciencias Sociales, mención Historia de pregrado, es del Pedagógico de Caracas. Y ahorita en Colombia lo tengo sometido a un proceso de convalidación para que, digamos, me convaliden con relación a la licenciatura, igual con el doctorado, igual con la maestría. Entonces nosotros como egresados o como cursantes de un programa académico podemos homologar si no hemos culminado o podemos convalidar. No obstante, cuando estamos ubicados Parece que se bloqueó a Noris, parece que no. Sí, parece que se le fue su... Sí. Pero su vamos internet. a la siguiente pregunta. ¿El uso de las plataformas de conferencias podría ser aplicada en los programas de movilidad académica para los alumnos que no tienen recursos económicos para moverse a la universidad en otro país, a una universidad en otro país? Yo creo que sí. De hecho, ya se habla mucho de esta de movilidad virtual y es tratar de acercar la experiencia de movilidad a través de herramientas de las tecnologías de la información, movilidad desde casa. Creo que es una oportunidad, efectivamente, porque el porcentaje de estudiantes que salen movilidad es bajo es bajo en América Latina, o sea, estamos en una región con un porcentaje relativamente bajo, ya Lourdes lo decía en su intervención, es una región con una movilidad baja. Por ahí revisé en la mañana algunos datos en comparación, creo que está por el 1% de los estudiantes universitarios en América Latina salen alguna experiencia de movilidad. Y cuando salen, necesariamente no circulan en la región, o sea, generalmente tienen los destinos tradicionales de movilidad, que han sido Estados Unidos, Reino Unido. Entonces creo que sí, que podría ser una oportunidad importante, no solamente para los alumnos que hubieran salido y que han tenido que o posponer o que limitar sus planes de movilidad, que tenían incluso ya semestres pautados, que en ese sentido ayudaría mucho la acreditación, la posible acreditación de créditos compartidos con las currículas que iban a hacer, pero también es una oportunidad para masificar ciertos contenidos o hacer más democráticos ciertos contenidos para estudiantes que no se planteaban por una condición económica salir de movilidad y que a través de programas de movilidad virtual, movilidad desde casa, pudieran tener no la misma experiencia que ofrece la visita física a un entorno diferente, que es lo que busca la movilidad, pero sí el acceso a ciertas sensibilidades y generar ciertos valores y capacidades a partir de formarse con profesores internacionales. Y creo que también es algo muy importante que no se ha mencionado. No solamente es el profesor internacional, es estar en un campus o en un espacio de formación donde los alumnos también sean alumnos internacionales. Y eso para mí ha sido muy rico, sobre todo en plataformas como Flaxo, que por ahí la mencionaba ya. Yo soy graduada de Flaxo y también Claxo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en sus modalidades de formación,
pues tienes alumnos de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay. Entonces, no solamente es que el profesor sea un profesor internacional, sino que a la hora del intercambio en las aulas virtuales tengas estudiantes de distinta procedencia, ¿no? Eso es muy rico para el estudiante porque puede acercarse a criterios, a formas, a problemáticas, a formas de entender su campo de estudio muy diverso. Entonces, sí, yo por lo menos mi criterio es que sí, que puede ser una herramienta a potenciar, no solamente desde el punto de vista del profesor, sino del contacto, y que muchas veces son la creación o la base, y eso no me dejarán mentir muchos de los académicos que estamos acá, de redes académicas futuras. Son esos espacios de formación. Ahí conoces a personas con las que vas compartiendo tu crecimiento como académico y acompañando el crecimiento de ellos como académico, ¿no? Y formando redes que pueden estabilizarse y en muchos casos institucionalizarse también. Me gustaría hablar también. Saludos de Daniel Romero para todas las panelistas. Yo podría hacer un comentario a respecto de esta pregunta. Perdón. Yo pienso que es una oportunidad para que nuestras universidades ofrezcan disciplinas internacionales, ¿no? Y pueda contar con jóvenes de diversos países. Y esta participación en estas disciplinas internacionales, ¿no?, va a permitir también una mejora na oferta das outras disciplinas. Que contenidos se hace necessário em essa. Então, eu creio que é uma oportunidade muito interessante, como dijo a doutora Joana, para os estudantes, para os maestros e também para a melhora dos contenidos do currículo de uma forma general. Gracias. Si me permiten, la profesora... Sí, es que me había desconectado. Sí, estaba en la explicación. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ajá. Les decía que hay esos dos procesos, pero en términos de internacionalización, lo que se busca es que los currículos sean más flexibles para que estos puedan ser más comprensibles, es decir, más incluyentes, y puedan ser más compatibles y más comparables con nuestros pares académicos internacionales. Entonces, es muy necesario que, por ejemplo, la carga académica obligatoria disminuya y más bien que abunde los cursos electivos y los cursos optativos, porque eso nos va a dar la posibilidad de compararnos más cercanamente con nuestros pares. ¿Qué vamos a comparar? Plan de estudio, el perfil del graduado, las mallas curriculares y los enfoques pedagógicos y, por supuesto, el modelo de formación sobre el cual está diseñado ese currículo. Hoy día tenemos el modelo general, el modelo de formación por competencias. Ya ahí comenzamos a ser comparables con otras instituciones internacionales. Pero cuando uno revisa, por ejemplo, el perfil del graduado en ingeniería civil en Brasil y en Estados Unidos y en Francia, entonces uno comienza a determinar las diferencias existentes entre esos perfiles del graduado, pese a que estamos hablando del mismo profesional. Entonces, más que homologar los diseños, lo que queremos homologar es el campo de acción y las tareas que va a desempeñar ese profesional en su contexto. Obvio, los currículos deben guardar para sí una identidad propia porque debe responder a las necesidades de formación de sus propios contextos, pero en definitiva, si queremos internacionalizarnos, también debemos voltear nuestra mirada para el entorno internacional y cuáles son los requerimientos hoy día para nosotros desempeñarnos con éxito en esos otros campos de acción. ¿Sí me explico? Muchísimas gracias, Noris. Vamos a seguir con las siguientes preguntas por razón del tiempo. Perdón. Entonces, vamos a responderle, por favor, a Indira Pascual Montiel.
ella dice, gracias por el foro, temas muy importantes sobre la internalización. Es un saludo. Y luego sigue Patricia Aranda Caballero, también es un saludo. A Cela Guadalupe saluda también y ella pregunta, la educación es sacarnos de la ignorancia, aunque la parte política trató de privatizar la educación, afortunadamente no hubo el tiempo para hacerlo. ¿Qué opinión tienen sobre ese punto importante? Yo no veo el chat, creo que está como cerrado. Sí, la pregunta que dice que si se trata de privatizar la educación, ¿qué opinión tienen sobre tratar de privatizar la educación? ¿Es conmigo o con otra? No, cualquiera. No es por Acabamos de participar. no, cualquiera. Bueno, sigo con la otra, mientras pues, seguimos avanzando. Es un tema importante que tocaron, ese es de Indira Pascual, también es un tema importante, fue la necesidad de hacer encuestas sobre los alumnos que tuvieron que desertar porque no tuvieron herramientas tecnológicas para seguir las clases a distancia. Creo que aunque hay cuestiones que han detonado la mejoría en la educación a distancia, se debe profundizar en los estudiantes que no tienen estas facilidades tecnológicas elementales, no todo es positivo. Sí, ese habla de las políticas públicas, precisamente de aquellos estudiantes que no tienen las posibilidades económicas y también las zonas, porque hay que ubicarnos en el contexto de México. Hay personas y hay zonas que no tienen posibilidades. El acceso a la el acceso. Así es. Y los problemas de banda ancha. En Colombia ha sido, digamos, todo un movimiento emprendido por los rectores de cada una de las universidades, buscar apoyos con la gobernación y con la alcaldía. En Cartagena se dio el caso, no recuerdo ahorita el nombre, de una universidad que logró eliminar el pago de la matrícula del semestre 2022 por un apoyo que recibió de la alcaldía de Cartagena. Y también se han iniciado planes de acción en términos de donación de equipos, en términos de préstamos de equipos. Es decir, todas las universidades han tratado de participar activamente para resolver la problemática, pero sabemos que no es un problema que se resuelve de hoy para mañana. Ahora nosotros entramos en un proceso intersemestral, disponemos ya de más tiempo para solventar estas falencias y esperando que la deserción no se incremente y poder resolver los problemas que han afectado a los estudiantes, particularmente de los estratos 1 y 2, el acceso a las tecnologías, lo que es la democratización y la universalización de la información, de la tecnología, del acceso a la tecnología. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estamos terminando por razón del tiempo, nos vamos a quedar sin línea. Entonces, tenemos aquí una última participación de Olivia Palacios. Felicitaciones al Colbert por la organización y a las panelistas por sus interesantes intervenciones. Creo que estas nuevas circunstancias nos obligan a avanzar en un mejor aprovechamiento de las herramientas tecnológicas. Sin embargo, de acuerdo con las panelistas, ¿qué acciones se podrían proponer para incluir a los alumnos e instituciones con escasos recursos económicos y acceso a estas herramientas modernas? Por favor, una sola porque tenemos el tiempo encima. Gracias. Rapidito, y creo que tiene mucho que ver con la pregunta anterior. Entonces, lo primero es destacar, igual que el anterior, que efectivamente el reto de la inequidad del estudiante y de la inequidad en la calidad de la educación que está recibiendo ahora el estudiante, sobre todo un estudiante de bajos recursos o con limitaciones de acceso territorial a Internet o a herramientas tecnológicas,
es algo que es el principal reto, creo yo, que tiene este nuevo sistema, desde la educación básica, no solamente en la educación superior. De las experiencias que conozco muy de cerca un par. En el caso de la Universidad de Guanajuato, en el año 2016 se les había dado a todos los que ingresaron en primer año una tablet. Entonces tenían ese paso avanzado, no muchos la tuvieron, otros se les rompió, otros la regalaron, y lo que hicieron fue juntarse el rector, a través de la rectoría de campus y con los empresarios locales, y se les donó. Ellos tenían un diagnóstico muy establecido de cuántos estudiantes eran, y a partir de ese diagnóstico se les pudo donar un equipo en calidad de préstamo como dato. No recuerdo ahora bien la figura jurídica que utilizaron, no se les regaló, o sea, se les dio como préstamo bajo una carta responsiva de laptops. Eran unas laptops muy básicas para terminar el semestre. Fue una acción emergente, se pudo hacer a principios del mes de abril, en una semana más o menos. No limitaba incluso a algunos, que lo que se optó fue por darles una beca que era una beca para conexión de datos, o sea, para comprar los datos que les permitieran, o un plan de datos que les permitieran conectarse desde la tablet. También, si quieren más información, puedo buscar la información y que se les haga llegar de alguna manera. Hay una asociación civil que se llama Auge, también en un polígono de pobreza, que también lo que es que ellos hacen regulación educativa para niños de primaria y secundaria, y también lo que han hecho es eso, a través de WhatsApp, recargarles los paquetes de datos básicos de Telcel, de WhatsApp, y por WhatsApp mandar las tareas de las mamás, mandar las tareas y los contenidos. Entonces, lo que hace la asociación es cubrir, a través de cuotas de recuperación, comprarle los paquetes de datos a las mamás de esos niños. Entonces, es un reto, sobre todo a nivel institucional, ver qué va a pasar, sobre todo también a nivel territorial, cuando no resuelves con la computadora porque no tienes a lo mejor servicio de internet en el sitio donde estás. Creo que a largo plazo están en el centro de los programas híbridos. Habrá que ver si los que tienen que ir a clase y los que tienen que estar presencialmente son justamente estos chicos, y que los que tengan otro tipo de condiciones puedan seguir tomando las clases a remoto. Se está estudiando también en el caso de la limitación de espacios, y que solo puede estar el 50% de los alumnos en un salón de clase. Entonces, ¿cómo priorizas a este sector menos favorecido para que vaya a clases presenciales y los otros pues mantengan ciertos programas de manera virtual? Pero es un reto. Lo que es indiscutible es que es un reto importante el que tenemos frente todos los que estamos de alguna manera en el sistema educativo, de todos los niveles, no solamente en el universitario. Muy bien, muchísimas gracias a nombre del Colegio de Veracruz. Esto evidencia a questão da desigualdade de acesso a vários serviços. Nuestros países, as pessoas têm desigualdade de acesso à alimentação, ao transporte, à moradia e também aos serviços de comunicação. É um ponto fundamental para se pensar agora a democracia de acesso à comunicação. Gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí ha sido un placer. El tiempo ya se nos acaba, tenemos un tiempo. Agradecemos a todas y a todos que han estado con nosotros durante 2 horas. Tenemos ya 2 horas aquí platicando. Se fue muy, muy rápido. De verdad que ha sido un verdadero placer, doctora Noris, doctora Joana, doctora Lourdes, y todas y todos que están aquí escuchándonos. Saludo a la maestra Rosa Laura, saludo al maestro Adolfo Montalvo, por supuesto, saludo a nuestro rector, el doctor Eugenio Vázquez, al doctor Chena, a Josefina, y a todos los que están aquí presentes, que quisiera yo mencionar a todos. Me disculpo, pero no me da tiempo para saludarlos a todos. De verdad, vamos ahora a la entrega de los reconocimientos. Por aquí nos los va a presentar el ingeniero Adrián. Un reconocimiento para la doctora Joana, que dice: el Colegio de Veracruz otorga el presente reconocimiento a la doctora Joana Silano Peláez por la presentación de la conferencia Internacionalización de la Educación y Redes Académicas, Retos y Oportunidades en el Contexto del COVID-19. Maestro Eugenio Vázquez Muñoz. El siguiente reconocimiento es para su servidora. El siguiente reconocimiento es para la doctora Lourdes Brasil dos Santos Argueta, por la presentación de la conferencia. Y por último, para la doctora Noris Marcano Navas.
De verdad, ha sido un gran placer estar esta tarde con ustedes. Muy buenas tardes, de verdad. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Me despido, soy Minerva Cobos. Muchas gracias.